Mis niños, es momento, como todos los jueves, de dar un pequeño paseo por la historia de este país. Hoy específicamente de un cuadro, de lo que solemos llamar el primer cuadro de la Ciudad de México, que es la Plaza de la Constitución, también llamada o también conocida como el Zócalo de la Ciudad de México. Mi estimado doctor Burkholder, ¿qué onda? ¿Qué pex con este asunto del Zócalo? Señor Allende, muy buenas noches. Bueno, como usted dice, la verdad es que el Zócalo siempre es noticia. ¿Por qué? Pues porque es el corazón histórico de este país. Porque en el Zócalo ha pasado todo, porque ahí han estado todos los personajes más importantes de la historia de México. Últimamente ha sido también tema de nota, pues porque se va a presentar la cantante española Rosalía en unas semanas, y especialmente pues porque a los diputados se les ocurrió que era una buena idea cambiarle el nombre oficial a la Plaza de la Constitución. Siempre le hemos llamado así, Plaza de la Constitución, aunque su nombre coloquial es técnicamente sí, todo el mundo le dice Zócalo, pero el oficial es el Plaza de la Constitución, ¿no? O sea, creo que habrá varias gente que le pregunta, oye, la Plaza de la Constitución, puta, quién sabe. ¿Y el Zócalo? Ah, para allá. ¿No? Sí, puede ser cualquiera de las dos. Ahora, la pregunta es, ¿de qué Constitución estamos hablando? Pues resulta que el cambio de nombre que se quiere hacer es porque Plaza de la Constitución tiene ese nombre, vaya, porque en 1813 las autoridades virreinales le dieron ese nombre por la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, que fue la primera que tuvo todo el Imperio Español e incluidos nosotros. Pero aparte de esa Constitución, pues hemos tenido muchas otras en nuestra historia, 24, 36, 43, 47, 57 y 1917. Entonces, pues la verdad es que el nombre de Plaza de la Constitución le queda a cualquiera de esas, porque cualquiera de esas fue importantísima para la historia de este país. Claro. Ahora, ¿dónde empieza todo esto? Bueno, pues la plaza que conocemos como Zócalo, Plaza de la Constitución, será parte originalmente del enorme conjunto llamado Templo Mayor, donde estaba el Palacio de Moctezuma, el Palacio de Axayácatl, propiamente el Templo Mayor, que hoy es un museo, y otros edificios. Cuando los españoles toman Tenochtitlan, derrumban todo eso, hacen un nuevo trazado de la ciudad. De hecho, deciden que se van a quedar en lo que era la ciudad más importante de los mexicas. Entonces, este nuevo trazado pues fue obviamente al estilo de las ciudades españolas del medioevo, que tenían una enorme plaza central con el edificio público más importante, el Palacio Real, el Palacio del Ayuntamiento, la iglesia más importante de la ciudad, la catedral. Así se armó. La Plaza de la Constitución o Plaza Mayor, que ese fue realmente el primer nombre, que era el nombre que tenían todas estas plazas en todos los lugares del Imperio Español. Ah, o sea, ¿también se llegó a llamar Plaza Mayor? Como la de Madrid, ¿no? No, común, exactamente. Siempre fue un lugar pues, lleno de gente, un lugar donde había comercio, donde había pequeños espectáculos, un lugar, se dicen las crónicas, de mucha basura, un lugar, pues, francamente desagradable. Un sitio donde además empezó a haber también algunos incidentes políticos, como un motín muy famoso que ocurrió en 1692 y que se estuvo a punto de acabar con lo que hoy es el Palacio Nacional. Para el siglo XVIII, cuando llegan los virreyes enviados por la Casa de Borbón, la Plaza Mayor pues empezó a adornarse, empezó a ser cada vez más bonita. Es el momento en el que la estatua de Carlos IV, mejor conocido como el Caballito, pues se puso en el centro de la plaza, donde hoy está la bandera monumental. El siguiente momento importante en la historia de la plaza que conocemos, además de 1812, pues es 1821, cuando Agustín de Iturbide consuma la independencia, entra a la Ciudad de México y pues era obvio que iba a entrar a lo que ahora se iba a llamar Palacio Imperial y que sus tropas pues le iban a dar la vuelta a toda esa plaza. Durante el siglo XIX, pues a la plaza le tocó ver incidentes, algunos bastante tristes, como la llegada de las tropas norteamericanas en 1847, la llegada de las tropas francesas en 1863, pero también ahí se celebró pues el gran triunfo republicano de 1867. La plaza también,
contempló, por así decirlo, la llegada de la luz eléctrica en la década de los 90 del siglo XIX y especialmente en 1896, cuando nació una ceremonia que hasta el día de hoy es importantísima para todos los mexicanos, la ceremonia del grito. Esa ceremonia en la que el presidente sale, toca la campana de Miguel Hidalgo, lanza arengas a los héroes, vuelve a tocar la campana. Por primera vez se celebró el 15 de septiembre de 1896 en el Zócalo. Para ese momento, especialmente el Porfiriato, el Zócalo era un sitio sí político, pero también social. Era un sitio en el que a la mitad de la plaza aproximadamente había un parque para que la gente pudiera ahí ir y divertirse y demás. Había un servicio de tranvías que conectaba directamente al Zócalo. En los alrededores siempre ha habido muchos comercios, o sea, siempre ha sido un lugar vivo. Otro incidente muy desagradable pues fue en febrero de 1913, cuando ahí pues ocurrió la espantosa decena trágica, especialmente la primera gran balacera del 9 de febrero justo frente a Palacio Nacional. Y con el paso del tiempo, el Zócalo además se volvió un sitio de concentraciones políticas. El tamaño de la plaza hacía que fuera un lugar perfecto para congregar a la gente. Ahí está la nacionalización de la industria petrolera en 1938, cuando Lázaro Cárdenas organiza un enorme mitin con campesinos, obreros, para llenar la plaza y para demostrar así la fuerza del Estado mexicano. Es a partir de ese momento que la plaza siempre es para la masa, para los grandes eventos. El desfile del 1 de mayo, la fiesta del 15, el desfile militar del 16, el desfile del 20 de noviembre, Revolución Mexicana, y algunos momentos en los que fuera importante hacer esta conjunción entre el presidente de la República y el pueblo, como la nacionalización de la industria eléctrica durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, la plaza empezó a perder esa característica de unificar a la gente. El momento más importante fue en 1985. Entre la crisis económica de 3 años antes y el sismo, los presidentes de la República, el primero fue Miguel de la Madrid, decidieron darle un peso mucho mayor a Los Pinos. Normalmente antes los presidentes, claro que vivían en Los Pinos, hacían algunas cosas ahí, pero se daban cuenta de que era importante estar en Palacio Nacional y en el Zócalo. Ahí realizaban la mayor parte de sus actividades. A partir de 1985 eso empezó a cambiar. Y el hecho de que el presidente dejara el Zócalo ocasionó que la plaza empezara a ser ocupada por otro tipo de grupos, que empezara a haber cada vez más manifestaciones políticas, muchas que al régimen no le agradaban. Hay que recordar que las primeras importantes fueron durante los movimientos estudiantiles de 1968. Pero es hacia los años 80 cuando empiezan los cambios, cuando ya hay las manifestaciones de los grupos de izquierda, que luego fueron el PRD, las primeras manifestaciones de Andrés Manuel López Obrador, manifestaciones de los grupos de la comunidad homosexual y otras más. Para 1997, la plaza además va a tener otro cambio. Durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas empiezan los conciertos masivos, algo que hoy pues, ya se ha vuelto totalmente normal. Sí. Con artistas como Juan Gabriel, Shakira, Vicente Fernández, Paul McCartney, Santana, Justin Bieber, pues la plaza volvió a tener una enorme vida. Se volvió pues, un lugar de la gente, donde fueran a pues, festejar y escuchar a sus artistas favoritos. Actualmente la verdad es que la plaza sirve para muchas cosas. La plaza lo mismo sigue teniendo un enorme peso político, especialmente ahora que el presidente decidió que Los Pinos debía convertirse en un centro cultural y que él tenía que estar otra vez en el Zócalo. Ahí ha habido desde las grandes manifestaciones a favor de López Obrador como las manifestaciones en su contra. Es un sitio también donde hay vendimias, donde hay juegos mecánicos, donde sigue habiendo cada vez más eventos culturales, espectáculos. Es un sitio tremendamente vivo. Y es un sitio tan importante pues porque representa el corazón de este país. Como dije al principio, pues todo lo más importante de este país ha ocurrido allí. Por eso, pues es uno de los lugares más importantes tanto de la Ciudad de México como del país, señor Allende.
Sí, claro, o sea, me queda o sea, más que obvio, ¿no? Que si pasa en el Zócalo, repercute, ¿no? En todo el país. Y además, quien detente, digamos, o pretenda tener el poder máximo, tiene a fuerzas casi que de rigor llenar la Plaza de la Constitución para justo demostrar, ¿no? Ese músculo político que al final muchos dicen que los llevará a la silla grande, ¿no? A la grande, a la silla, a sentarse en la silla del águila. Exactamente. Zócalo y Palacio Nacional están totalmente vinculados al poder de la presidencia de la República, tal como nos ha quedado claro durante este sexenio. Sin duda. Doctor Burkholder, siempre un absoluto placer tenerlo por acá y aprovechando el capítulo de la historia del presente, que el podcast que hacemos este par de caballeros que ustedes ven aquí, también hablamos de esto con un poco mayor de profundidad. Ahorita pues, entramos en un par de minutitos, pero el capítulo este que les digo dura 34 minutos. Ya estábamos entre Arno y yo ahí pues, rebotando un par de cosillas justo sobre el tema del Zócalo y su relevancia política e histórica, ¿no? en nuestro país. Mi estimado Arno, siempre un absoluto placer. Para quien quiera, @Clionáutica en Twitter y todos los jueves en este hermoso programa. Mi estimado Arno, fuerte abrazo. Señor Allende, es un enorme gusto. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, gracias al doctor Burkholder. En Spotify pueden buscar la historia del presente para una historia mucho más completa, ¿no? De lo que es el Zócalo y también la razón de por qué demonios le decimos Zócalo al Zócalo. La historia del presente en Spotify.